Saludos, Dios la bendiga en este día. Hemos llegado al final del libro del profeta Amós. Vamos a terminar, ya llegamos al capítulo 9 y en este capítulo vamos a ver varias cosas que seguramente van a ser de muchísima bendición para nuestras vidas. Hay que entender que cuando Dios hace sus juicios, Dios lo hace siempre movido de su misericordia. Cuando Dios castiga, o Dios permite el castigo, Dios siempre tiene misericordia al final de todo. Muchas veces las personas, o comúnmente las personas, somos reacias, somos rebeldes a querer recibir las bendiciones de Dios o a querer obedecer a nuestra conciencia, a la voz interior de Dios que nos dice las cosas que están bien y las cosas que están mal. Los reinos del norte habían llegado a una situación terrible, tan terrible que Dios le dice en el capítulo 9, versículo 1 de Amós, que los capiteles, la base sobre la que se asentaba el techo allí en los templos de Samaria, esos templos que eran templos de ídolos, habría de caer sobre todos ellos en el día del castigo. Debe haber sido terrible estar en aquel momento cuando los asirios en el 722 habrían de invadir toda aquella tierra. Habrá sido terrible en aquel momento ver cómo se desplomaba el techo sobre aquellos que intentaron ocultarse en esos templos que eran templos de sus dioses, templos de sus ídolos. Seguramente en ese lugar habrán querido refugiarse de los ataques de los asirios, pero Dios les dice que aunque se escondieran en el templo, de allí Dios los había de sacar. Y Dios usa una serie de palabras, de frases, de pensamientos, en cuanto a que con situaciones como esta, donde la persona intenta escapar del Espíritu de Dios, no hay salida y no hay escape a dónde ir. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Se querían esconder en el templo de los dioses, seguramente en el templo allí en Samaria donde estaban también los becerros, pero allí habría de llegar el juicio del Señor. Y una de las cosas más lindas que podemos recibir en este capítulo 9 de Amós, este capítulo final, es que el juicio de Dios siempre viene acompañado de su misericordia. El juicio de Dios siempre viene acompañado de su piedad, de su amor. Dios no es como nosotros, que cuando nosotros nos enojamos, o comúnmente el hombre cuando deja liberar su ira, la ira del hombre lo lleva a no tener piedad y a no tener misericordia. Dios no es así. Cuando Dios desata su ira, comúnmente lo hace acompañado de su justicia y de su misericordia. Y Dios dice en Amós, capítulo 9, que finalmente los reinos del norte, aunque sean destruidos, sin embargo, Él los habría de volver a edificar. Aunque los reinos del norte hayan pecado, hayan desobedecido al Señor, sin embargo, Dios los habría de juntar nuevamente en su tierra. Y aquí encontramos una de las profecías más grandes del Antiguo Testamento. Porque, ¿cuál es el sentido de volver a juntar a la nación de Israel? ¿Cuál es el sentido de volver a juntar en total a las 12 tribus y hacerlas estar en su propia tierra? Nosotros no podemos hablar de esto si no hablamos de lo que sucedió en Hechos capítulo 15, cuando se reunió el concilio allí en Jerusalén, y Pedro pudo comprender que Dios le había llamado a él a predicar a los gentiles. Y cuando Amós, en el capítulo 9, el capítulo final, nos habla de que el tabernáculo de David habría de ser levantado porque estaba caído, se refería justamente a esto. El tabernáculo de David caído es aquel lugar que ha sido destruido producto del pecado. Es la casa de Dios que ha sido derribada producto del pecado del mismo cristiano, o en este caso del pecado de los hijos de Dios
como fueron las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Dios quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida y que nuestra vida sea gobernada por su Espíritu Santo. Solamente a través de la obra de Cristo en la cruz podemos entender esto, que Jesucristo de Nazaret vino a levantar el tabernáculo caído. Jesucristo vino a traer bendición sobre nuestras vidas, pero no solamente sobre la vida de los israelitas. En la época de Jesús, cuando Él murió en la cruz y cuando los apóstoles predicaron a todo el mundo, habría de venir las bendiciones, sino que así como Pedro, en Hechos capítulo 15, pudo entender de que el Evangelio es también para los gentiles, el Evangelio habría de dispersarse por todo el mundo. Acá te muestro un mapa. En este mapa vas a poder ver cómo el amor de Dios tiene en realidad una meta, y el objetivo del amor de Dios es llevar el Evangelio al mundo entero. Podemos ver en este mapa la cantidad de países que habrían de ser bendecidos cuando el tabernáculo de David se reedificare. Recordemos que el tabernáculo de David era una cabaña hecha con ramas, pero cuando David entró danzando a Jerusalén, todo el mundo se alegró y todo el mundo se puso contento y feliz. Y esa felicidad se pierde cuando el pecado comienza a reinar sobre la vida de los hijos del Señor. Ese pecado que destruye la alegría y destruye el gozo que solamente Dios nos puede dar. El Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, y ese es el sentido de restaurar el tabernáculo de David. Levantar el tabernáculo de David y levantar sus ruinas significa que el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Cristo hizo en la cruz por todo el mundo, trayendo un mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres, a través de su sangre el perdón de los pecados y a través de sus heridas la sanidad de todo nuestro ser y sobre todo la vida eterna para aquellos que creen en Él, es lo que Dios ofrece al mundo entero. El tabernáculo caído de David ha de ser levantado a través de Cristo y luego a través de los apóstoles. Los apóstoles habían de predicar el Evangelio a todo el mundo, así como lo hizo también el apóstol Pablo cuando llevó el Evangelio a todas partes. Y una de las cosas que le dice Dios a través de Amós a las tierras del norte y también a las 2 tribus del sur: hijos de Israel, dice, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Acá te voy a mostrar dónde está Etiopía, para que más o menos tengas una idea de lo que Dios nos quiere decir con esto. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Acá está Etiopía, acá te lo muestro con el puntero del mouse. Es un territorio de África. Y acá más arriba, en esta zona, donde te estoy mostrando en este momento, es la zona de Israel. Como puedes ver, había una gran distancia entre ellos, pero eran vecinos. Ahora bien, ¿cómo eran los etíopes? Nosotros podemos imaginarnos, cuando hablamos de personas, de este caso africanos, que ya nos estaríamos refiriendo de personas que no tienen nuestro mismo aspecto. Yo me refiero a personas que por alguna razón muchas veces son discriminados o discriminadas por muchísimas personas. Los etíopes son africanos y Dios le dice a Israel que Dios los amaba a ellos, a las 12 tribus, de igual manera que Dios ama a los africanos. Acá te muestro un etíope. Estos son los etíopes. O sea, Dios ama a los blancos como a los negros. Unir a todos, como decía el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, en un solo pueblo, tanto judíos como africanos, unirlos en un solo pueblo. Y esto es levantar el tabernáculo de David. Esto es levantar el tabernáculo caído de David, para que todas las naciones busquen al Señor, tanto judíos como no judíos, blancos y negros, asiáticos o americanos.
todos unidos en lo que Cristo habría de hacer en la cruz por nuestras vidas. Así que, hermano querido, que nos quede esto a nosotros de consuelo en nuestros corazones, de reflexión en nuestras vidas, que lo más importante es lo que Dios quiere hacer en todo el mundo. Porque acá lo que interesa no es tanto que Israel vuelva a su tierra, sino que lo que más interesa es que el mundo entero vuelva a Dios, que el mundo entero vuelva a reconciliarse con Dios, y en los tiempos finales esa reconciliación sea la más grande que se vea en la historia mundial. Tanto africanos, asiáticos, americanos, europeos, entregándoles su corazón, sus propias vidas a Dios, blancos y negros, asiáticos y de todas las razas, entregándoles el corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que Él, el día de mañana, bendiga nuestras vidas, cumpliendo lo que Él vino a hacer por nosotros, darnos el perdón de nuestros pecados y formar una iglesia donde no hay distinción de razas, una iglesia donde todos somos iguales, donde hay un solo capitán, hay alguien que manda, hay alguien que ordena, y hay alguien que nos ama con un amor eterno. Y ese amor incondicional y sin distinción es el amor de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, hermano querido, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido este estudio, que te haya sido de muchísima bendición. Acá tengo mi Biblia en la mano. Vamos a ver a partir de mañana el libro de Abdías, un profeta que profetizó aproximadamente en el año 586 antes de Cristo, y esto trata del juicio de Dios sobre Edom y también del día del Señor. Espero que haya sido de muchísima bendición. Compartí este estudio con aquel que realmente, vos sabés, que aprecie la palabra de Dios. Recordad que nuestras cosas son santas y son preciosas en Cristo. Saludo a todos los suscriptores, que cada día se añaden más. Creo que faltan 3 o 4 suscriptores para llegar a los 400 suscriptores. Cuando comencé a través de los estudios de la palabra del Señor, comenzamos con Mateo, recorrimos todo el Nuevo Testamento con los estudios de todos los libros, seguimos por Isaías, hemos seguido por Jeremías, por Ezequiel, seguimos por Daniel, y así hoy nos encontramos ya en el libro de Abdías, este profeta que seguramente nos trae un mensaje de bendición muy grande para nuestras vidas. Bueno, hermano querido, saludos a los suscriptores, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.